el método experimental, método científico, con respecto al repaso que te habrán estado trabajando durante la semana. Sí, se nota. Ante la respuesta ya veo que... A ver, yo voy a insistir con el tema esto y ahora vamos a trabajar y van a trabajar fundamentalmente ustedes con varias cuestiones que a medida que vayamos avanzando se va a ir, digamos, ¿cierto?, acumulando, no complicando, pero sí acumulando. Entonces es importante que siempre peguen un repaso a lo que, ¿no es cierto?, es la parte de formación experimental. ¿Por qué digo que peguen el repaso a la parte de formación experimental? Porque en realidad la formación experimental es lo fundamental, digamos, en la formación, como en el caso de física. ¿Estamos? Ahora me acordé de poner esto, entonces no tengo que estar. Vemos nosotros este sistema. Ahora, si yo digo que, por ejemplo, me voy por la avenida Sarmiento, ¿no es cierto?, y voy a 10 kilómetros por hora, supóngase, y recibo un empujón y que me lleva, ¿no es cierto?, a 25 kilómetros por hora. Y yo les pido que me diga cuál es la variación de velocidad que tuve. ¿Cuánto sería? De 10 a 25. 10. Correcto. ¿Se entiende eso? Ahora la velocidad, ¿es una magnitud que es vectorial o es una magnitud que es escalar? Sí, perdón. No, el peso no es el de ahora que vos no traes. Esa Posición. ¿Y por qué lo sumé entonces? Porque las dos eran vectoriales. Bien. Entonces, a ver, quiere decir entonces que dentro de las magnitudes que son vectoriales, yo ya voy a tener aquellas que son colineales, que son las que me permiten definir dirección. ¿Sí? Entonces, cuando todas van en la misma dirección, yo eso lo puedo transformar en algo que sea, ¿no es cierto?, la parte de magnitudes como si fuesen escalares. No lo son, no lo son. Él hubiese sacado un 1 en el parcial porque me puso escalares. Todo el resto que dijo vectoriales estarían sacando un 10. ¿Ah? Entonces, esas son, pero a ver, son cuestiones que por ahí se equivocan realmente, suelen hacerlo. Entonces, por eso es que tenemos que tener atento, ¿no es cierto?, estas cuestiones. ¿Y dónde se dieron cuenta ustedes que es vectorial? ¿Por qué se dieron cuenta que es vectorial? Incluyen dos. Porque no fue en cualquier lado que se hizo. Yo no dije como 25 naranjas y 10 naranjas. ¿Sí? Acá hablamos, me tuve que posicionar en un lugar, tuve que decir que me empujaron, no fue que me retuvieron. Entonces, de alguna manera lo que yo le estoy dando son la dirección, los sentidos, el módulo, y el punto de aplicación podemos variar si es al comienzo de la Sarmiento, al final de la Sarmiento, donde sea, que, ¿no es cierto?, que me permita a mí definir eso. Pero en realidad, ¿no es cierto?, tiene todas las características de lo que sería una magnitud vectorial. No es una magnitud del tipo, ¿no es cierto?, escalar, donde es una cantidad nada más como 5 naranjas. ¿Se entiende esto? Esto es importante porque en realidad, ¿no es cierto?, se nos genera una situación particular. Y si ahora yo voy a razón de 10 kilómetros por hora por la Sarmiento y el empujón le recibo yendo, ¿no es cierto?, por la avenida La Prida de 15 kilómetros por hora. ¿Cuál es la resultante o cuál sería la suma, mejor dicho, de esos dos? ¿Cómo sumamos esos dos vectores? Bien.
Entonces, eso es lo importante que se vayan dando cuenta. Primero que, y lo hacen en el examen, que me ponen 10 más 15. Y eso no es la forma correcta en la que se tiene que trabajar esto. Por lo que son magnitudes vectoriales, van a tener que sumarse como cantidades vectoriales. Entonces, no es lo mismo que la suma de un escalar, sino que es la suma, ¿no es cierto?, de vectores. ¿Se entiende? Queda claro para todos. Entonces, esto es fundamental porque es el sistema. Una forma que es por el método gráfico, otra forma que es por el método analítico y otra fórmula que es matemática. ¿Sí? Ya le agregué una con respecto al año pasado. Vamos progresando y vamos trabajando más. El método gráfico ya le va a enseñar el ingeniero Gómez acá. El método analítico también le va a enseñar el ingeniero Gómez acá. Y el método matemático yo le simplifico para nada más que tengamos presente. Son cuando se los trabaja con los versores IJK en el espacio. Entonces, ahí directamente, ¿no es cierto?, yo represento el vector con sus versores IJK, o sea, I en el tema, digamos, en el tema del eje de los X, el J en el eje de la Y y el K en el tema de la Z. Entonces, con esos versores, si yo todos los vectores los tengo representados de esa manera, entonces directamente se suman y me queda, ¿no es cierto?, 7i más 8j menos 9k. Entonces eso me dice que tendrá 7 valores, vamos a hacerlo acá, supongamos acá, me da 7 para acá, 8 para acá y 9 para abajo. Entonces mi punto de aplicación estaría acá y esto me daría, ¿no es cierto?, mi vector. Entonces eso es matemáticamente es lo más fácil, por eso lo hago yo. Lo más difícil va a ser el ingeniero. ¿Está? Entonces, el método gráfico y el método analítico lo pueden resolver. El método gráfico hay dos formas, yo le voy tirando letras porque ya está entrando en calor el ingeniero Gómez. Es o el método del paralelogramo o el método de la poligonal. Adelante. El caso que él nos comentó es el más común de todos, que nosotros cuando vamos y nos pesamos en una balanza, ¿qué tipo de unidad estamos haciendo? ¿Escalar o la otra? Escalar, porque da una cantidad y una unidad. Bueno, no están cometiendo el mismo error. Pero también podría ser. Si una fuerza no es escalar. ¿Cómo es? Bueno, bonito. O le da también la dirección, le da el sentido va para abajo. Le dije la otra vez en la clase, nosotros lo tenemos tan asumido, en ingeniería nosotros usamos la fuerza en Newton. Vos te vas y te pesas una balanza, ¿en qué te pesas? Un kilo. Kilogramo. ¿Cuánto pesa? ¿62 qué? Sí tenés que pesar. Lo que pasa es 62 kilogramos fuerza, que es en el sistema técnico. Es un sistema viejo y por el uso está, bueno puede decir, qué sé yo, que peso 80 newton porque No, pues pesa no es el uso. 620 newton. 620. Hay que multiplicar por 10. Más o menos. Entonces hay unidades de medida que la hacen el uso. Este tema de vectores es un tema que todos salen mal en el parcial. Eso es lo único que... las operaciones con vectores tendría que ser ya una cosa que ni siquiera tenemos que hacer gasto nosotros. Y sí se me cruzó las operaciones con vectores. En realidad. Pero bueno, ya veo que están todos. Operación, es decir, todo lo que exprese intensidad, que quiera expresar la intensidad de algo o la dirección con que se mueve y las características, por ejemplo, para decir vamos 80 km por hora, qué lindo, listo, vamos, muy bien. En realidad vos estáis yendo en una dirección, y lo que está expresando con ese 80 km por hora es la intensidad con que está actuando. O sea, la intensidad tiene una cantidad y una unidad. En el caso de la fuerza peso,
como dijo la señorita, es los 62 kilos. ¿Eh? Esa es la cantidad de la unidad. La dirección hacia dónde será la fuerza peso. ¿Qué abajo? Vertical. ¿Qué abajo? ¿Abajo qué significa? La gravedad, la atracción. Pero la dirección, por eso le digo, ustedes no están, esto es básico. La dirección es la recta por la cual actúa la fuerza. O sea, es la dirección. ¿Eh? Usualmente, supongamos esto es una fuerza, se define por este ángulo alfa. En los cálculos que ahora podemos hacer una explicación y después tendrán que hacer unos cálculos. Bueno, y el sentido, en el caso de la fuerza peso, ¿hacia dónde será? Hacia abajo. Muy bien, es hacia abajo. No, pero le pongo en el caso de la fuerza peso. Hablando bien, sería hacia el centro de la tierra, ¿no? Exactamente, hablando bien. Hacia abajo, Hablando para como la físico. interpretación. Y llegamos. ¿Viste la película esa de cuando... No, para que vos trabajes. Si yo no te puedo trabajar. Bueno, y le digo que represéntenme esos ya me representan en su papel esos vectores. Ya me los representan. A ver. Trabajan bien, que este es el sistema de referencia que yo les doy. Hacerlo, total que hacer vos. No, yo. Con ese sistema de referencia. Con este sistema de referencia. Entonces, en esos casos, claro, en esos casos lo que normalmente se hace es llamar al valor de F1 alfa 1, al valor de F2 alfa 2, al ángulo alfa 3 y al ángulo alfa 4, que es lo que ustedes calculan. Y ahí resolvemos, ¿no es cierto?, los valores. ¿Cuánto vale alfa 1? 150 newton. No, alfa 1. 30 grados, ese es el más fácil. 30 grados, hay que calcular. Alfa 2, ¿cuánto va a valer? 45. 30 más 45. 75. Alfa 3, ¿cuánto va a valer? 265 y no pasó el tercer cuadrante, yo que quería que pase el cuarto. No pasó, quedó ahí. Gané. 265 grados. Y el valor de alfa 4, ¿cuánto va a valer? 235, porque le estamos sacando los 65, los 30 grados. Entonces, fíjense, yo a esto puedo poner entonces, alfa 1 vale 30 grados, alfa 2 vale 75 grados, alfa 3 me habían dicho 265 grados y alfa 4 va a valer 235 grados. ¿Está? Aplica siempre de la misma forma, pero teniendo en cuenta que los ángulos que yo tengo que utilizar son estos. El ángulo que forma, digamos, cada uno de los vectores respecto al semieje de las X positivas y girando en el sentido positivo, o sea, en el sentido antihorario. O sea, los ángulos que nosotros hemos calculado, las direcciones que hemos calculado acá. Y se hace fácil.
Método analítico. Método analítico. ¿Cómo se calcula? Rx, llamamos Rx la fuerza en X. Sí, señor. Y sí, no, pero por eso. Pero no. Eso después lo vas a resolver vos. Yo hasta acá hago un método analítico y después vamos a ver lo que dice Sergio, tiene mucha razón, pero vamos a hacer y lo vamos a aislar todavía de la que, o sea, no nos tenemos que olvidar que estamos siempre trabajando con la suma de vectores. Sí que me decía. Perdieron una parte de la clase, el sistema de referencia sería la gráfica, ¿no? La gráfica tenemos acá, donde el sistema de referencia en realidad es el eje XY, donde me posiciona cada una de las distintas fuerzas, donde en negro yo marqué, porque se me ocurrió nada más para que no sea lo tradicional, yo marqué los ángulos alfa, beta, o sea, alfa es entre el semieje de la X positiva y la fuerza 1, beta yo la puse entre la fuerza 1 y la fuerza 2, gamma entre la fuerza 2 y la fuerza 3, y yo la dibujé acá, y delta era entre la fuerza 3 y la fuerza 4. O sea, esos son los valores, ¿no es cierto?, que yo puse. Podrían haber sido distintos, podría haber sido de otra forma, podría haber sido. No le quita que siempre tenga que ser. Por eso es importante tener el sistema de referencia y con ese sistema de referencia marcándome cuáles son los ángulos que te estoy dando. ¿Y si nosotros, Sí. y si nosotros hacemos como el método que hizo Fer allá abajo allá mal, si no tenemos realmente una referencia? Lo que pasa es que entonces si yo no le doy un sistema de referencia, o sea, en realidad eso es un error nuestro. En este caso yo lo hago a propósito para que me pregunten, como me decía el compañero, a ver qué es lo que pasa. Porque si no, cada uno de ustedes me daría un resultado distinto que yo a lo mejor no le puedo decir que está mal porque yo no le di el sistema de referencia que corresponde. Pero cuando en realidad el resultado tiene que ser el único, lo haga vos, lo haga él o lo haga ellos. O sea, pero ahí hay un error a propósito planteado. Entonces, siguiendo por el método analítico, este método analítico, si yo resuelvo esto de esta forma, con que cada una de las fuerzas esté representada con la dirección del semieje, las X positiva, y estoy representando una magnitud vectorial, se resuelve mucho más sencillo y sistemáticamente a partir de justamente trabajar con esto, diciendo solamente que la Rx es la sumatoria de los f sub i por los cosenos de alfa sub i, y que R sub i es la sumatoria de los f sub i por los senos de alfa sub i. Y yo ahí digo, ¿por qué es más fácil? Porque yo no me tengo que preocupar por los signos, porque son magnitudes vectoriales, volvemos a lo que dice. Entonces yo digo que la componente de F1 en X va a ser positiva, la componente F2 en X va a ser positiva, pero la componente F4 no va a ser positiva, va a ser negativa. Pero si yo trabajo con estos ángulos, eso no es de mi preocupación, porque los cosenos y los senos directores respecto a la figura, ¿no es cierto?, a la representación gráfica, automáticamente me va a dar los valores. O sea, fíjense que el coseno en el primer cuadrante es positivo, el coseno en el primer cuadrante es positivo. Estamos hablando del tercer cuadrante. El coseno en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. Y el coseno en el tercer cuadrante, negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos los dos positivos y los dos negativos, que no me hace falta, pues yo hubiese puesto que Rx va a ser F1 por el coseno del 30 más F2 por el coseno de 75 más, vamos a borrar, pues si no se va a mezclar todo, porque esta solución final es mentira, más F3 por el coseno de 265.
265. Más. No, 190. Está tomando, Ah, perdón. ¿Están tomando el de antes o después? ¿El resultado de la suma o el anterior? Todo el tiempo venía a confundirme nomás. No, tomamos esto, que son respecto a los semiejes del X positivo. Siempre el semieje. Sí, porque si no tengo que, si yo tomo esto, tengo que fijarme siempre cómo son las proyecciones, si van para la derecha, van hacia la izquierda. Que ahora cuando haga Sergio el método gráfico le va a enseñar bien. ¿Eh? Más, entonces, F4 por el coseno de 235. Quiero confundirme en todo momento, ni una bien me pasó. Ni una. ¿Estamos? Entonces, ahí yo voy a tener un resultado de RX. Calculen a ver cuánto sale de RX. Sí, señor. Diferencia X e Y. Recuerden que esto era lo positivo. Y esto entonces obviamente va a ser el negativo. Y el Y negativo. ¿Qué me está diciendo? Que el valor de Rx es de menos 175. O sea, supongamos que entonces Rx tiene que ser esto. ¿Por qué tiene que ser así? Porque está en el eje X. Primero, es en el eje de las X, entonces represento acá el valor de Rx. Y al ser negativo, quiere decir obviamente esto que tiene que ir en el sentido contrario del X positivo. Entonces por eso lo venimos para este lado. ¿Y el RI cuánto valdría? Para abajo. O sea, también iría entonces más o menos acá, supongamos. Entonces esto sería el menos RI y esto sería el menos RI. ¿Sí? Entonces de esa manera estamos obteniendo lo que sería la resultante, las componentes de la resultante. ¿Cómo calcularían ahora ustedes la resultante de este sistema? ¿Por qué calculamos la raíz cuadrada? Por la suma. ¿Por qué? Por Pitágoras. Porque estamos teniendo acá, ¿no es cierto?, las dos componentes del rectángulo, que si yo las compongo, yo voy a tener las otras dos componentes del rectángulo y lo que estoy por trazar va a ser, claro, la hipotenusa de los dos catetos que tenemos acá. ¿Ese sería el módulo o no? Entonces ahí estaríamos calculando el módulo de R, que sería la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Mirá si hubieses sabido esto. ¿Cuánto le da R? ¿Cuánto? 630,54 64 newton. Bien, entonces, si nosotros revisamos ahora, digamos, yo podría haber planteado una resolución de este sistema desde el punto de vista matemático y hubiese puesto que la resultante era igual a menos 175,81 newton por el versor Y. Más, bueno, podemos poner menos si quieren, pero ponemos más y ponemos menos 604,58, 68, no 58, 68, 88, casi lo mismo. 88 newton por el versor J. Entonces esto es una resolución, es una solución del problema que me da lo que sería desde el punto de vista matemático. Estoy poniendo por las componentes por sus versores. Entonces ahí me está dando la resolución matemática. Entonces, si ustedes me ponen esta resultante, yo le voy a decir, ¿no es cierto?, que está correcta. O sea, es una forma de expresar el resultado. Ahora, O sea, en el parcial no van a decir, bueno, hace las componentes de... No, de hace la resultante del sistema. Directamente, eso es lo que va a figurar en el parcial. Exactamente. Y ustedes me van a expresar esto y yo decir, sí, pero yo no quería la otra forma, entonces ¿Qué esta? te bajo 5 puntos. En realidad no es así,
esta resolución está bien. O sea, ustedes me escriben esta resolución y yo tengo que aceptar esta resolución porque es correcta. Bien. Mirá, si a ella le dio, yo no quiero que me pegue la patada en la nuca, así que le damos a... ¿Quiénes son ustedes tres? Y bueno, ¿y por qué no hablan antes si a todos le dio distinto y ahora lo que dice? No, porque allá también dicen ahora que sí le dio 500 y pico. Exactamente lo mismo, solamente que mirando por cero. ¿Cómo? Para sacar el RI. RI. Es lo mismo para Exactamente. 565. ¿Cuánto da? ¿Por qué le mintieron? Menos 500. Acá tengo otro resultado. Vamos a ponerlo acá. Menos 575. ¿Eh? Ahí no. Y menos 575 newtons. Tenemos dos resultados. ¿Cuál es el correcto? Sumámoslo hoy y dividimos por 2. Calculamos los errores. Menos 575. Si dijo ella, va a ser ese valor porque si no... Palabra santa. Si no, el San Roque se nos va a ir encima. ¿No podemos sacar el error medio? Sentado acá y decíamos que esto es así y esto es así. Entonces, cuando teníamos la resultante, estábamos hablando, ¿no es cierto?, que la tangente de este ángulo, ¿no es cierto?, o la tangente de este, como ya vamos a ver cómo vamos a calcular siempre la tangente, que este vamos a llamarle. Este vamos a llamar θ y este vamos a llamarle φ. Lo mismo. ¿Está? O sea, son dos ángulos distintos, son ángulos complementarios. La tangente del ángulo θ, ¿a qué sería igual? A la resultante. No, ¿qué resultante? Esto ya podemos borrar, sí, esto ya la tangente de θ, ¿qué es igual? ¿Eh? No, la tangente de θ, ¿qué es igual? RI sobre RX. Ahí sí, después si quieren, θ es la inversa o el arco tangente, esto es de mi época, no, ustedes ya a lo mejor no conocen, pero así le decíamos antes, de RI sobre RX. Entonces, el arco tangente o la inversa de qué, ¿cuánto valía RI? Menos 175. 575 newton sobre RX que vale menos Menos 175,81. 175,81. Entonces está mezclando. Ya saco esto. Total, ustedes ya tienen todo. ¿Cuánto da esto? ¿El arco tangente de cuánto? ¿De cuánto el arco tangente de este cociente cuánto es? ¿Eh? No, el arco tangente, el de este cociente, denme primero. 3,27 grados, 59 minutos, 25,3. Si yo no quiero eso. 3,27 da. Ahora después le pedir. ¿Cuánto? 3,27. 3,27. Signo positivo. Ahora sí, el arco tangente de estos 3,27 me da cuánto? Menos 72 grados, Menos 72 grados, 59 minutos, 59 minutos, 55,13 segundos. ¿Sí? ¿Está? ¿Está bien esto o no? Si me da negativo, yo estoy por acá y mi dirección sería esta. Entonces no estaría coincidiendo con esto. Entonces esto es lo importante, lo que decía Sergio, de poder ver las cuestiones vectoriales, no hacerlo sistemáticamente como una operación matemática, porque y le decíamos también en la primera clase que la operación matemática, lo único rol que cumple o la matemática para la física es una herramienta. O sea, yo puedo tener bien el cálculo, como está bien hecho el cálculo, pero le erré en el signo y ya me va a dar físicamente otra respuesta. Y yo a lo mejor, exactamente,
Entonces esa respuesta distinta es que lo que hace, ¿no es cierto?, que me cambie el resultado físico y obviamente ni se lo considera. Por más que sea el mismo ángulo, todo, no hay llore. A llorar a la cruz mayor. Entonces, si a mí me da negativo el resultado, ¿lo paso a positivo automáticamente o cómo? No, ¿cómo? Claro, hacemos como valor absoluto. Y si no, copia lo que tiene el compañero. Claro, atrás. No, usted tiene que estar convencido de lo que le da. O sea, no es que lo cambio. Hay algo que hice mal. Digamos. Entonces, si vos sacás el arco tangente de 3,27, te va a dar el valor de 72 grados, ¿no? Pero esto va a ser positivo. Él se equivocó en algún signo, a lo mejor es lo que puso, digo yo, no puso lo negativo y le quedó negativo, entonces por eso le dio ese valor. En sí, por lógica, es positivo. Exactamente. ¿Sí? ¿Propiedad? Porque estoy tratando de subir. Allá, hasta ahí yo sé el módulo. Sí. Y acá yo estoy dando La dirección. Entonces, estamos que le dio 72 grados, 59. Entonces yo vengo acá, marco los 72 grados 59 minutos positivos, que son así, y marco la dirección. ¿A dónde va a estar también. trazando, digamos? Claro. Entonces, la resultante va a estar por acá. Ese es claro, yo soy tramposo. En realidad, la dirección en las calculadoras que ustedes hacen me va a dar el ángulo positivo o el ángulo negativo. Me cubren el primer cuadrante o el cuarto cuadrante nada más. Pero en realidad no es así, sino que las que son del primero continúan hasta el tercero y las que están en el segundo continúan hasta el cuarto continúan hasta el segundo. Entonces yo tengo la dirección, entonces digo, mi resultante es 601,04 newton. El ángulo tita es de 72 grados y pico. Si 72 grados, vamos a poner 73 grados para redondear nomás yo. Bueno, hasta acá tenemos entonces el módulo, la dirección, el punto de aplicación. Sentido. ¿Cómo calculamos el sentido? Porque yo al calcular la dirección, tengo dos posibilidades de sentido. O va para arriba o va para abajo. Más o menos igual, pero eso tiene que ver. O sea, ¿dónde están mis componentes? Si Rx es negativo y RI es negativo, no tiene otra situación más de que se encuentre en el cuarto cuadrante. Si hubiese sido Rx positivo, RI positivo, entonces tendría que estar en el primer cuadrante. Entonces, en el sentido, si quieren, le ponen que se encuentra en el cuarto cuadrante. O bien, digamos, por las componentes negativas, ¿no es cierto?, de ambos se encuentra en el cuarto cuadrante, como quieran. Así hay que decirlo. Claro. O sea, ya con esto, digamos, también queda simbolizado de que entonces ahí recién tengo toda la respuesta del punto de vista, ¿no es cierto?, del analítico. ¿Por qué? Porque le di la dirección, le di el sentido, le di el punto de aplicación y calculamos la intensidad. Eso es lo que yo quería porque nadie me levantara la mano. A ver, vamos de aparte. Vamos primero. Bien, yo quería saber si estaba atento, yo no me equivoqué. Lo hago a propósito. Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Tercero y primero, en vez de segundo y cuarto, de tercero y primero. Bien. No tiene nada que ver, porque justamente esa es la característica de una magnitud vectorial. Son todas positivas y tienen dirección y sentido, porque no va a ser hacia a la derecha o a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, puede tener cualquier dirección. Esa fórmula la calcula como Siempre toma el mismo valor y las cantidades vectoriales donde vos estás definiendo el sentido. No hay un positivo y un negativo, siempre es positivo porque tienen dirección, sentido, no siempre tienen el punto de aplicación. ¿Alguna otra pregunta? O sea que lo que hace esa fórmula es descompone
este vector en los dos elementos de la escala y después yo le agrego la Claro. ¿entendí? A ver, aprovechando lo que me dice el compañero, ¿qué hace el método de las proyecciones? El método de las proyecciones básicamente lo que hace es, a las 4 fuerzas que tenemos, las convertimos en 8. En vez de quedarnos con 4, las convertimos en 8. 4 que van a lo largo del eje de las X y 4 que van a lo largo del eje de las Y. Entonces eso me permite a mí sumarlo como si fuesen escalares a lo que están a lo largo del eje de las X y como escalares a lo que están a lo largo del eje de las Y. Entonces ahí yo resuelvo, me quedo con 2. Entonces de las 4 pasé a 8 y de repente me quedo con 2. Y con esas 2 puedo usar el método pitagórico. O sea, trabajar con la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Ahora. ¿Está? Una pavada. Sí. Todas en paralelas en relación a Y, todas en relación a X, ahí entendido el triángulo rectángulo, porque decía, si el ángulo no me daba, no puedo hacer un rectángulo, pero ahora entendí. Sí. En todos los casos que ustedes manejen esta simbología, o sea que yo trabaje con el semiángulo, contra el semieje de los ejes de las X positivas y haga girar todo el sentido antihorario, ahí yo trabajo esto, cerrado los ojos lo hago. Chao. Porque es sistemático. Pero este primer paso lo tengo que hacer bien. Si yo me equivoqué en un ángulo, sumé mal, resteo, Cambia todo. Ahí me va a dar un resultado distinto. Pero después, si yo tengo acá la mayor atención en esto, entonces cuando hago esto no me debería equivocar, porque es sistemático. Y los signos me lo va dando, digamos, la calculadora. ¿Está? Típico ejercicio de parcial. Exactamente, sin pienso, como digo yo. Nada de pienso. ¿Estamos? No, pero está bueno porque pasa más rápido. Exactamente, es sistemático. Pero, a ver, ¿a mí qué me asegura? Que ustedes hicieron la interpretación física del problema. Porque si pudieron determinar, digamos, los ángulos, digamos, pudieron determinar cómo está planteado, entonces eso es lo físico. Entonces me están identificando para dónde van cada una de las distintas magnitudes vectoriales. ¿Sí? Sí, señor. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. ¿Cuál valor negativo de la resultante? Eso para la matemática, nosotros no usamos eso. Está bien lo que plantea el compañero, pero en serio también es la respuesta. Cuando nosotros sacamos una raíz cuadrada, esa raíz cuadrada tiene signo más menos. Nosotros no lo consideramos por esta respuesta que le decía al compañero. A mí no me interesa si es positiva o negativa, porque a mí me interesa determinar la dirección, el sentido, ¿no es cierto?, y el punto de aplicación. Yo teniendo eso, pudiendo le haber puesto más positivo o negativo, cuando yo defino la dirección no tiene sentido. O sea, no tiene ya importancia más que sentido. ¿Sí? Para entenderlo podría haberme dado un número que dé varias vueltas, que sea grande y por eso podría darme. Sí, el que va a dar varias vueltas va a ser vos acá con física ante todo el... No, lo que pasa es que generalmente cuando yo reduzco esto, siempre ya lo reduzco a una sola vuelta. En un cuadrante, primero, segundo, tercero o cuarto, no va a dar más vueltas. Está perfecto. O sea, cuando vos tenés, supongamos yo tuviese, si yo soy complicado, te digo, no, por eso te digo, pero yo hubiese dicho alfa es de 525 grados. Entonces ahí está la complicación de la vuelta, donde vos le restaste los 360 grados y ya te quedó en una vuelta. Ese sería lo complicado. ¿Cómo sería eso? O sea, si a mí me dan 525 grados. Le hacemos acá para todo así. Supónganse que yo, porque me gusta complicarle la vida, porque vivo de esto, ¿no es cierto?, para poder que ustedes se sientan mal, digamos, Entonces yo le pongo que alfa vale 525 grados. Eso lo único que tenemos que hacer es reducirlo a los 525 menos los 360 grados y ahí me va a dar cuál es el ángulo alfa 1.
O sea, 5, 12 menos 6, 6 y 4 menos 3, 1. O sea, me quedaría el ángulo de 165 grados. Entonces lo tomaría directamente como Claro, alfa 1, 165, chau. 165 grados. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, eso quiere decir que matemática no sé por qué cómo aprobaron en el seminario. ¿Eh? No, esto es un ángulo, esto es de un tipo complicado, así como soy yo, que le gusta complicarle la vida. Entonces, si yo le digo en este primer caso, así cuando habíamos hecho acá la representación, le digo, bueno, 165 supongamos que está acá más o menos. Entonces yo le digo que el ángulo alfa es este. Chao. Claro. ¿Qué ángulo alfa es este? Tengo una vuelta completa más los 165 grados. Tengo una vuelta completa más los 165 grados. Ese ángulo sería el de 525 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Reducirlo al alfa 1. ¿Y el alfa 1 cuál sería? Va a ser este ángulo. Ese ángulo aquí es igual 165. a los 525 menos una vuelta que sería 360 grados. Y eso me da 165 grados. ¿Se entiende? Este no es un problema físico, es un problema matemático. ¿Eh? ¿Se entiende lo que es? Sí, sí. ¿Eh? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. ¿De dónde sacó ese ángulo de 165 grados? No. Yo el ángulo que cambié supuestamente en un otro ejercicio, te pongo que alfa vale 525. Olvídate todo lo que hicimos hasta ahora que cambia, porque cambia todo. Es más fácil hacer así, restando. Exactamente. Entonces yo lo que digo ese 525, si yo te lo represento, sería esto. O sea, 360 más los 165. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Directamente restarle esto, me queda 165, entonces mi alfa 1 sería esto, los 165. No hace falta que yo lo traje con el punto de 5. Para quedarte con el mismo valor, le lleva 195. Con el ángulo de la resultante siempre a partir del eje X. Siempre. Vemos para dónde va. Exactamente, siempre el eje, en la calculadora ustedes siempre le van a dar un ángulo positivo de 0 a 90 o un ángulo negativo de 0 a 90. No le va a dar otro ángulo. Claro, a partir de RX y RY. Exactamente, entonces eso significa que barro todo del primero al tercero o barro todo del segundo al cuarto. Pero la división sería. Depende. ¿Cómo lo Y trazo, el digamos? sentido sería en función de las componentes. Bueno, ¿hacia dónde voy? Exactamente. Se grafica todas las radios Exactamente. Yo lo que tendría que hacer es graficar todo esto con la flechita. con la flechita acá. Lo que pasa es que yo realmente ya saqué esto, entonces no me haría falta representar acá. Pero ¿qué pasa? A mí me dio el ángulo positivo y yo digo que está acá, es 72 grados. ¿Cómo así? Pero 72 grados positivo también es acá. O sea, se pone tercero y primer cuadrante o tercero. O segundo y cuarto. O sea, tercero y primero o segundo y cuarto. O sea, son las dos. ¿Eh? Para el otro lado la flecha. No, yo tengo esto y esto. No, la resultante es una sola. Y es con las componentes X y las flechas esta, ¿no? Esto no. Acá yo no tengo que... Eso no me hace falta a mí. Yo esto lo representé solamente para que vean ustedes que podíamos tener, ¿no es cierto?, esa posibilidad. ¿Sí?